RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Javier Zúñiga, reconocido analista en temas económicos, docente universitario, quien nos visita esta mañana. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Zúñiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Más bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar con ustedes. Bien, usted presentó no hace mucho un estudio sobre la evolución y perspectiva de la economía latinoamericana, ¿no? E incluso en el mismo informe traza un panorama frente al entorno internacional, que hoy se vuelve más delicado con lo que está ocurriendo ya no solamente en China, sino en diversas partes del mundo, ¿no? Y que tiene que ver con los efectos del COVID-19, ¿no? Conocido como el coronavirus, ¿no? En esa perspectiva, para luego aterrizar al caso peruano, ¿cómo está observando el panorama económico internacional? Bueno, el coronavirus es por el momento una epidemia. Existe la alerta hace 2 días del secretario general de la Organización Mundial de la Salud que podría convertirse en una pandemia. Quiero expresarle que hace 2 meses en una entrevista televisiva yo sostenía que el coronavirus no iba a tener efectos importantes sobre la economía mundial y menos sobre la economía peruana, pero la realidad es totalmente diferente. En el momento que hacía esas declaraciones habían 20 muertos, hoy día hay más de 2.400 muertos y se ha trasladado esta epidemia o esta enfermedad desde la China y de los países asiáticos a Italia, no un país europeo, Brasil, un país de América del Sur, y ha determinado que empiece a afectar e impactar la economía mundial. La secretaria general del Fondo Monetario Internacional dice que el coronavirus tendrá un efecto del 0.4, 0.5 del crecimiento de la economía mundial, y si la economía mundial iba a crecer 3%, lógicamente podría llegar a crecer 2,5%. En el caso de América Latina, todos los países somos proveedores de productos primarios y semiterminados para la China. Y todos los países de América Latina, la China se ha convertido en nuestro principal socio comercial, y en el caso peruano lo es. Por lo tanto, la economía de América Latina empieza a mermar su situación de crecimiento como resultado, lógicamente, de esta enfermedad. Decir que no va a afectar a la economía mundial hoy día no sería claro. Sí la va a afectar y lógicamente ha impactado a los precios de los minerales, ha impactado los negocios que se hacen con la China, porque varios puertos de la China están cerrados por justamente los periodos necesarios para tratar de aminorizar el efecto de esta enfermedad. Ahora, ello resulta impredecible ciertamente, ¿no? Mientras más dure la alerta, mientras más se genere la incertidumbre mundial en la posibilidad de una eventual pandemia, los resultados de una u otra manera pueden ser mucho más desalentadores. Evidentemente, ¿no? Mientras se traslada la enfermedad a más países de Europa, se traslada la enfermedad a más países de América Latina. Ojo que el día de ayer los medios de comunicación hablaban de un caso en Brasil. En el caso peruano, 260 casos en estudio. En el caso chileno, 300 casos en estudio. Entonces, lógicamente que a medida que empiece a irradiarse esta enfermedad alrededor del mundo, la afectación de la economía será peor, teniendo en consideración que por el momento no hay vacuna. Si hubiera una vacuna, lógicamente podría pensarse, ¿no?, en que esto pudiera terminar. Algunos expertos hablan que es un virus que se conduce en épocas de frío,
y que el calor empieza en mayo y que en mayo debería de empezar a terminar la aparición de ese virus. Pero mientras no se tenga una vacuna, bien difícil va a ser tratar de no irradiar ese virus alrededor del mundo. Ahora, el otro tema es cómo nos afecta a nosotros ya como economía, considerando lo que conversábamos en el preámbulo. China se convierte en el principal socio comercial de nuestro país, ¿no? Nosotros somos además importador neto de China, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos que pueden moverse en la economía peruana? Ya estamos viendo, por ejemplo, el incremento en el precio del dólar, ¿no? Que muchas veces se ve como tema refugio, ¿no? Pero en términos reales, ¿cómo podría afectarnos? Bueno, todo aquel país que hace negocios de exportaciones y de importaciones con la China tiene una afectación. En el caso del Perú, es el principal socio comercial, antes lo era Estados Unidos, ahora es la China. Eso quiere decir que la mayor parte de nuestras exportaciones de los 48.000 millones de dólares van a la China. La mayor parte de nuestras importaciones, 45.000 millones de dólares, vienen de la China, por lo tanto, al ser el principal socio comercial, lógicamente afecta de manera decisiva a todas las variables. La variable columna vertebral del sistema nervioso, tipo de cambio, es la variable que más rápidamente ha reaccionado. Terminamos el año en 3.31 y ayer se llegó a 3.41. Lógicamente se ha depreciado nuestra moneda de manera considerable, ¿no? Ha habido intervenciones tibias por parte del Banco Central de Reserva y lógicamente cuando termine, y no sé cuándo va a terminar esta enfermedad, lógicamente el tipo de cambio podría bajar a niveles menores, pero la enfermedad del coronavirus afecta al tipo de cambio, afecta a las exportaciones, afecta a las importaciones, ¿no? Afecta lógicamente a las inversiones. No pensemos en que vamos a hacer una inversión del sector minero con gente que proviene de la China, qué miedo, ¿no? Afecta el turismo. El presidente de Canatur, el señor Carlos Canales, habla de la reducción de 11.000 visitantes chinos al Perú y que es una pérdida entre 5 a 10 millones de dólares. Por lo tanto, la afectación es tremenda porque hacemos cualquier cantidad de negocios con ellos. Un caso, para citarle como ejemplo, la harina de pescado y la pota que se exporta a la China no se puede llevar porque los puertos están cerrados, ¿no? Los que compran productos procedentes de la China no están siendo abastecidos como siempre porque las fábricas también están en proceso, ¿no?, de descontaminación por la enfermedad. Por lo tanto, mientras no exista una vacuna, es bien difícil decir esto se va a acabar y cuándo se va a acabar. Tampoco quiero ser alarmista, pero no puedo establecer con precisión cuál va a ser la afectación en crecimiento, cuál va a ser la afectación en tipo de cambio, cuál va a ser la afectación en exportaciones e importaciones, porque hacemos muchísimos negocios con ellos, ¿no? Quiera Dios que termine. Sin embargo, hemos escuchado a algunos ministros, algunos funcionarios del gobierno decir, por ejemplo, que en el caso de las agroexportaciones se están buscando mercados alternativos para que esto no se vea tan afectado. Y en el caso, por ejemplo, de los productos no tradicionales, que lo llaman, sí podrían existir otras plazas como Estados Unidos y otros países que puedan recepcionar esta producción y no verse tan afectados. ¿Cuán cierto es esto? Bueno, eso es verdad. No, las exportaciones más grandes están en palta, arándanos, espárragos, por citar el sector agroindustrial. Pero no es fácil encontrar de manera inmediata, no, un comprador tan gigante como la China. Probablemente los países arábicos o del mundo árabe puedan comprar esos productos, pero no es un tema de reacción inmediata.
De todas maneras, el que tiene ese mercado desea seguirlo abasteciendo y esperará probablemente a que pueda colocar el producto. Cuando el producto es perecible, es bien difícil mantenerlo, ¿no? Porque ese es su mercado. Claro, en el caso del mineral no lo transporto hoy día, lo puedo transportar el próximo mes, no hay inconveniente, pero si el producto no es perecible, es bien difícil. Pero aun cuando no sean perecibles, el caso de los minerales, por ejemplo, estas exportaciones de todas maneras se van a ver afectadas, aun cuando tengan plazos de espera. Yo creo que sí, se van a ver afectadas porque si cierran los puertos, no por justamente la epidemia, evidentemente no se puede colocar el producto, ¿no? ¿Y toda China en este caso está bloqueada? ¿O solamente en la parte donde se ha concentrado los casos de este coronavirus? Bueno, inicialmente desde el pueblo que fue originario del coronavirus fue bloqueado, pero a medida que han ido apareciendo síntomas de esta gripe en diferentes lugares han empezado a ir bloqueando todos y cada uno de los puertos, ¿no? Bueno, la pregunta que nos hacemos, doctor Zúñiga, es cómo atenuamos o cómo intentamos atenuar en el Perú, ¿no? Porque también si miramos un poco los indicadores de nuestro país no son muy alentadores. Si bien es cierto, el año pasado crecimos a un promedio de 2.2%, 2.3%, esto resulta más que insuficiente. Hace unos días hemos tomado cuenta de un estudio del Instituto Fraser, ¿no? Y lo mencionamos, ¿por qué? Porque nosotros somos país netamente minero, ¿no? El Instituto Fraser, en su último ranking de competitividad, establece que hemos caído 10 puntos, ¿no? Y ya no somos el mercado atractivo, ya no somos vistos en la vitrina mundial como un punto de destino, ¿no? Como lo éramos hace unos años atrás, ¿no? Hemos descendido 10 puntos y esto es preocupante. ¿Cómo atenuamos, cómo en cierta medida en medio de esta situación internacional y el plano interno podemos intentar mejorar la economía, si se quiere? El año pasado crecimos 2.16, cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática, y yo creo que ese nivel de crecimiento tuvo una corresponsabilidad de un 65% de la confrontación Estados Unidos con la China, que fue larguísima, ¿no? Y que creo que ya ha terminado la aparición del coronavirus, y el otro 35% es la confrontación política interna entre el Ejecutivo y Legislativo, que terminó en la disolución del Congreso, llevó a que no existe estabilidad política, y al no haber estabilidad política, la economía, lógicamente, sufrió esa notable merma, y crecimos 2.16. Este año todos los analistas creemos que vamos a crecer alrededor del 3%. Lógicamente el coronavirus se convierte en un 50% y el otro 50% es la estabilidad política. Espero que el presente Congreso no entre a la confrontación, me da la sensación que no va a ocurrir. Tengo la esperanza que el Ejecutivo se preocupe por la economía, y si hemos perdido esos 10 puntos en Fraser es porque somos los responsables. La confrontación política, la inestabilidad política local ha llevado a que perdamos esos puntos, ¿no? Desde que es presidente, el presidente Vizcarra no sale a vender el Perú con la ministra de Economía, con el presidente del Banco Central y con los representantes de Confiep. Bolsonaro sale al exterior y vende Brasil. En el caso peruano tiene que salir. Si no puede salir él, pues por lo menos que haga exposiciones de ese palacio con todos los demás presentes, pero tiene que venderse el Perú. El Perú es un país minero, ¿no? Y es lamentable que hayamos bajado esos 10 puntos de Fraser, ¿no? Y la verdad de que ahora no explotarán nuestro cobre en el Perú, lo explotarán en Bolivia, en Chile o en Sudáfrica o en Australia, y la culpa es nuestra, ¿no? Francamente yo no lo veo preocupado al Ejecutivo por el tema de vender el Perú o lo que se denomina el roadshow,
¿no? Que tienen que hacerse, porque es la única manera de poder, ¿no? A vista de todo el mundo, las inversiones peruanas. El déficit del Perú es de 159.000 millones de dólares en infraestructura. Sobradamente se pueden hacer esas inversiones, ¿no? Pero ahora, también tenemos el otro escenario, doctor Zúñiga. Si bien es cierto, lo deseable es que estas cosas se corrijan, se encaminen por rutas diferentes que nos permitan ir a por lo menos a dinamizar un poco el crecimiento económico. Pero entramos de esta pugna que usted mencionó entre legislativo y ejecutivo que generó una gran inestabilidad política el año pasado. Entramos a un año electoral. Ya empiezan los portales de los periódicos a hablarnos de la carrera electoral, de los plazos que tienen los partidos para empezar a inscribir nuevas agrupaciones y ya entramos otra vez a ese tema, en lo cual por experiencia sabemos que de inestabilidad política y de discursos altisonantes de una u otra naturaleza, no necesariamente vamos a construir este consenso que estamos esperando, ¿no? Por lo menos en agendas mínimas para el crecimiento. Ustedes desde el punto de vista de la economía, ¿cómo están mirando este tema? Y a un plazo, un corto plazo, ¿cómo ven el desempeño de nuestros signos o nuestros índices económicos? Yo creo que, como mencioné hace un momento, todos los analistas económicos consideramos que la economía va a crecer 3%. Las condiciones son adversas el presente año, usted lo cita, ¿no? Es un año preelectoral, pero en esas condiciones tiene que trabajar el presidente Vizcarra. En esas condiciones tiene que empujar la economía. Yo no veo que empuje la economía. No lo veo preocupado de reuniones con todos los empresarios y con los sindicatos para ver juntos qué hacemos para salir adelante, ¿no? Yo creo que la situación es adversa, pero él tiene que preocuparse, tiene que dejar un legado donde la economía como resultado de su gestión como resultado de crecimiento es mala. Ahora, tenemos vecinos con turbulencias políticas ya de moderadas a graves, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo. En el caso de Ecuador, Bolivia, estos se han modificado más o menos y ha empezado a tener ciertas calmas, ¿no? Pero en el caso de Chile persiste. Y la gran pregunta es, ¿no? Si ese clima, ¿no? Adverso, ese clima social radical puede, en todo caso, si eso podría encaminarse como una réplica hacia el Perú. Desde el punto de vista económico, ¿qué piensan ustedes, doctor Zúñiga? Bueno, los resultados de la economía de América Latina del año pasado fueron los siguientes. El país que más creció fue Colombia, 3.2, luego vino Perú, 2.16, luego vino Chile, 0.8. El caso de Chile tenía un nivel de crecimiento para el año pasado de 3.6 y los conflictos sociales lo llevaron a crecer únicamente 0.8. O sea, ha sido catastrófico para Chile el año pasado. Evidentemente. El resultado de 3.6 pasar a 0.8 en menos de 6 meses es un resultado catastrófico. Yo tengo la esperanza de que no ocurra el pánico o por osmosis se convierta el conflicto social chileno en un conflicto peruano. Hubo conflictos en Chile, hubo conflictos en Bolivia, hubo conflictos en el Ecuador, recuerden. En Colombia mismo. Y también en Colombia. Entonces, gracias a Dios no hubieron conflictos sociales en el Perú. Los conflictos sociales conducen evidentemente a reducir la economía de manera inmediata. Pasar de 3.6 a 0.8 en 6 meses es fatal. Acuérdese que pasaron semanas en donde los yacimientos de cobre no trabajaron en Chile, ¿no? Y hasta el día de hoy continúan los conflictos sociales, no han parado. Pensé que podían parar en el 2019, pero 2020 continúan. Quiera Dios que lo que ocurra en estos países no ocurra en el Perú porque impacta la economía de manera inmediata.
Primero impacta a la macroeconomía y 8 meses después a la persona común y corriente, ¿no? Ahora, tenemos también, así como usted menciona, por ejemplo, que los principales centros mineros en Chile, debido a esta inestabilidad social y política, estuvieron paralizados. Si bien es cierto, nosotros no tenemos esos niveles de conflictividad ni de confrontación aquí en el Perú, pero también vivimos ciertas etapas, ¿no?, donde se pone bastante crítica el asunto en el manejo del sector minero. Y hemos visto, ¿no?, acciones, por ejemplo, que han ido sistemáticamente o tratan sistemáticamente de ir bloqueando la producción minera, ¿no?, la exploración minera, que es el semillero de futuros yacimientos y de futuras minas y de inversiones. Entonces, sí, pues hay cierta incertidumbre, también cierto temor cuando nosotros hablamos con algunos agentes económicos y primero apuntan eso, ¿no? Y justamente en este informe de Fraser, uno de las razones está centrado en eso, ¿no?, y en las tareas gubernamentales que no facilitan, ¿no?, y no dan este tipo de dinámica propicia para generar condiciones de ese desarrollo. ¿Qué esperamos para el futuro? ¿Cómo podemos prever? Yo creo que en economía siempre se anda mirando el horizonte a futuro, ¿no?, en base a los indicios que se generan en el plano social y político. ¿Cómo podemos enfocar nuestra realidad en función a estos temas? Raimondi decía que estamos sentados encima de un monte de oro. Probablemente en algunos años, no sé en cuántos años, desaparezca la necesidad del cobre y ya se encuentren productos, ¿no?, químicos o físicos que puedan sustituir al cobre y no se vuelva a requerir más el cobre. Yo creo que es un país minero, yo creo que debería de explotarse en la mayor parte, pero también creo que gran responsabilidad, ¿no?, de lo que ocurre con los conflictos sociales está en los empresarios del sector minero. Yo creo que si uno va a explotar un yacimiento minero, todos los vecinos deben de estar incluidos en el proceso, incluidos y contentos, deberían de tener escuelas, hospitales, estadios de fútbol, centros de entretenimiento para a todas aquellas personas vecinas a ese yacimiento y lógicamente agua, ¿no? He visto pasar varios proyectos que no se han llevado adelante, Tambo Grande, por ejemplo, en el caso de Piura, ¿no?, y se ha convertido en un gran desarrollo agropecuario y lógicamente agroindustrial, gran exportador agroindustrial de limones, arándanos, plátanos, uva, etcétera, y no se hizo el yacimiento en esa zona porque las personas de esa zona no querían que se explotara. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo, ¿no?, muy intenso por parte de los empresarios mineros de convencer a la población. En los Estados Unidos, quien vive en un determinado territorio en donde se encuentra petróleo, cobre, plata, zinc o lo que sea, él es el propietario. En el Perú no es así. No se vende el denuncio y llega el empresario, trabaja el proyecto y deja en pobreza, o todos los vecinos continúan en una situación de pobreza. Le pongo un ejemplo bien sencillo. Vivimos en un edificio, en la parte baja ponen una discoteca. ¿Usted no se va a ir corriendo a la municipalidad para que no le den licencia? Sí lo va a hacer. Pero si es que fuera no una discoteca o un restaurante amable, afable con todos los vecinos, no habría ningún inconveniente, pero eso no ocurre. Ahora, pero ahí hay un tema y eso nos lleva a otro tipo de enfoque, ¿no? Hemos venido nosotros señalando, ¿no?, paulatinamente, obteniendo información respecto a los recursos que el Estado transfiere a los gobiernos subnacionales, gobernaciones, municipios provinciales, municipios distritales, a través de organizaciones centralizadas, ingentes cantidades de recursos.
Y la pregunta, cuando conversamos con los amigos en Puno, cuando conversamos con otros colegas en Apurímac, en Cusco mismo, en Cusco hay permanentes cuestionamientos. ¿Qué se hace con todos los miles y miles de millones que a lo largo de 25 años, por ejemplo, han sido transferidos a los gobiernos subnacionales y que no están, ¿no?, acreditadas en obras ni en la solución de demandas sociales? ¿Qué está fallando allí? Estamos entonces frente a una necesidad de ir a un mecanismo nuevo de redistribución de esos recursos, porque en realidad siempre nos mencionan el tema, presupuesto hay, recursos están allí, pero no se ven reflejados en el bienestar de las comunidades. Entonces, ¿quién falla? Las empresas, el Estado. ¿Dónde está el nudo que debemos desatar para que esos beneficios y ese desarrollo sea concreto en las comunidades? Yo creo que ahí lo que falta es formación académica de no los representantes, gestores, alcaldes, presidentes de gobiernos regionales, sino de las personas que lo acompañan en la gestión, y ahí juega un papel fundamental servir, ¿no? Servir puede colocar a los funcionarios, ¿no?, que pueden realizar gestión en cualquier municipio o cualquier región del país. El entregar recursos a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales, que lo hacen desde el Ministerio de Economía dentro del ámbito del presupuesto de la República o del canon, tienen una reglamentación. El tema del uso es un tema de gestión. Tienen que tener buenos funcionarios. Yo recuerdo mucho a un presidente de un gobierno regional, ¿no?, que me tocó hacer un trabajo de comercio exterior, y la gerente de comercio exterior era una cantante de folclore. Y no entendía nada del tema de comercio exterior, ¿no? Fue su cantante que la apoyó durante toda la campaña. Entonces uno no puede poner, pues, hoy en día o en la presente década, como funcionario de gerente de comercio exterior a una persona que no conozca absolutamente nada del tema. Entonces, creo, uno, que debe funcionar bien servir, que lo hace. Dos, que acompañen a todas las decisiones desde un inicio la Contraloría, que los funcionarios de la Contraloría estén cerca del uso de los recursos desde un inicio, ¿no?, para que de esa manera, lógicamente, puedan los funcionarios no tener ningún inconveniente en la realización de las obras. El tema de corrupción es un tema que tiene que desaparecer. No me es cabible en mi cerebro de que alguien entre a un lugar para robar. Pero en la práctica estamos viendo así, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema de Cajamarca. En Cajamarca es un tema emblemático, ¿no? Proyectos mineros como Conga paralizados, ¿no?, con una inversión lista de 6.000 millones de dólares, y que ha devenido en el despido y el desempleo de cientos y quizás miles de trabajadores que han tenido que emigrar a otra región del país, básicamente al sur, donde la actividad minera pues ha continuado, ¿no?, en medio de los problemas también que tienen allí. Entonces, y este tipo de cosas que se han generado allí, una confrontación social fuerte, ¿no?, liderado por un gobernador regional que después se convirtió en candidato a la presidencia, como es Gregorio Santos, y que hablaba en cada región que visitaba de la revolución agraria en Cajamarca, pero que los propios pobladores de Cajamarca, ¿no?, testifican que eso no ocurrió. Los presupuestos del gobierno regional eran de 1.5 para la zona rural, y que ni siquiera se habían ejecutado. O sea, se construye una burbuja para el discurso, pero en la práctica no se dan. Entonces, allí hay los mecanismos. Y usted, cuando menciona, sí, es totalmente real lo que nos dice, que no, la falta de capacidades, pero ahí siempre, doctor Zúñiga, se nos ha dicho, las propias autoridades en las comunidades o en las municipalidades, en las provincias, que no pueden traer gente, ¿no?, capacitada, con las remuneraciones y los topes remunerativos al que están sujetos, ¿no?, las autoridades y los subniveles nacionales. Entonces, que eso sería, en todo caso, a manera de justificación, nos ha mencionado que ese sería uno de los problemas para traer gente realmente que esté capacitada y que quiera ir a trabajar
en diferentes zonas del país. ¿Es quizás atendible una justificación de esa naturaleza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. El tema de remuneración tiene que conjugarse con, lógicamente, la cantidad de desembolsos que uno realiza. Una persona que gana 3.000 soles no va a firmar de ninguna manera, por temor a ir a la cárcel, un proyecto de 3, 4, 5, 6, 7 millones de dólares. Lógicamente, hasta por miedo no lo haría. Entonces, si no se corrigen las remuneraciones, evidentemente no va a haber gente para gestar proyectos. 3 proyectos emblemáticos, Tambo Grande, Noconga y Tía María, son 3 casos en donde se ha perdido más de 15.000 millones de dólares. Pero ya se perdieron. Yo no creo que exista la posibilidad por ahora de que puedan llevarse adelante. Tambo Grande es un caso cerrado. Conga ya no tiene interés la empresa minera en continuarlo. Y en el caso de Cajamarca, siempre fue un departamento agrario y minero, siempre. Y siempre fue un departamento rico. Yo me acuerdo que estaba después de Arequipa, 3º, 4º lugar, pero ahora es el último, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la actividad lechera, de la actividad de carne, de las vacas, hasta toros de lidia criaban allá en Cajamarca, y hoy en día se ha convertido, ¿no?, en el departamento más pobre del Perú, ¿no?, con ese discurso de que el tema agrario va a salvar a Cajamarca, cuando eran ambos, minero y agrario, a la vez. Si ya no hay minero, lógicamente los resultados de pobreza de Cajamarca han caído enormemente, ¿no? Y esta decisión política, diríamos, expresada por el propio presidente Vizcarra sobre Tía María, ¿no? Porque eso es lo que llamó mucho la atención. Están allí todos los requisitos que el Estado ha solicitado, los permisos, las autorizaciones, los trámites administrativos, técnicos y todos validados, listo para empezar una operación, pero que de pronto aparece un discurso político y te dice, no vas, porque en realidad yo no quiero meterme en algunos líos sociales que podrían afectar de pronto mi popularidad. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, ya estamos en el terreno político, estamos en el terreno de la decisión del presidente de la República, ¿no? De no interesarle llegar a una posibilidad de conflicto y lamentablemente perder la oportunidad de 6.000 millones de dólares que es en inversión, ¿eh? No hablemos de generación de ingresos, ¿no?, que hubiera sido fantástico para el país, pero es una decisión totalmente política, y ahí le digo 3 casos emblemáticos en donde los 3 son 15.000 millones de dólares que hubieran sido extraordinarios para el Perú, pero se perdieron. Mi estimado doctor Javier Zúñez, como siempre le agradezco la gentileza de haber compartido con nosotros esta invitación a través de RCR. Muy amable. Muy encantado, muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.